Hola, bienvenidos a Cafeteando Derecho. Hoy tenemos un apartado diferente, que es la entrevista. La entrevista aquí en Cafeteando Derecho realmente es para que todos ustedes puedan conocer a los candidatos que habremos de votar en estas elecciones extraordinarias del 1 de junio de 2025. Y en esta ocasión vamos a conocer a uno más de los candidatos a jueces de distritos, de esos que van a estar en la boleta amarilla, donde ustedes podrán ir a votar. Hoy, bienvenido, José Ángel Bustamante. ¿Cómo estás? Bien, Liz. Hola, buenas tardes. Pues mira, aquí estamos muy contentos de que hayas aceptado venir a este apartado de Cafeteando Derecho, que es la entrevista. Y pues a todas las personas que ven estos videos nos gustaría que nos platicaras quién es José Ángel Bustamante. Ok, José Ángel Bustamante Arbizu es un abogado nacido en la ciudad de Ensenada. Estudié aquí en la UABC Tijuana. Aquí trabajé durante 2 años. Me regresé a mi puerto natal, a Ensenada, a trabajar allá como defensor de oficio. What? Posteriormente estuve en un despacho de un abogado agrarista. De ahí me fui a mi práctica particular. Luego estuve en el ayuntamiento durante 11 años, desde coordinador de jueces calificadores hasta subdirector jurídico, y asignado en los últimos 2 años al área de tesorería. Renuncio, me regreso a mi práctica privada y traía esa inquietud de estar en el Poder Judicial. Empiezo a hacer diversos concursos en el Estado. Ninguno fructificó, aunque aprobaba todos. El razonamiento del Pleno del Tribunal era, bueno, hay que privilegiar la carrera judicial. Yo no tenía carrera judicial. Entonces, hace 2 años ingreso al Poder Judicial de la Federación como secretario proyectista. Tengo una especialidad, tengo una maestría, tengo un doctorado que no he terminado. Bueno, ya terminé mi doctorado con calificaciones muy satisfactorias, pero mi tesis me falta alimentarla. Ya la hice, me falta alimentar la bibliografía, pero y aquí estamos. O sea, que eres un abogado ¿desde hace cuántos años? Desde en mayo cumplo 30 años de egresado. ¡Wow! Felicidades, qué padre. Es mucha tu carrera, experiencia en este ámbito, entonces, de la abogacía. Yo digo que tengo la experiencia tripartita. Como abogado particular, ajá, como autoridad, y ahora en este lapso, la visión del Poder Judicial o de las personas que lo integran. Y ahora que tú estás como colaborador en el Poder Judicial, ¿qué es lo que te motivó entonces a ser candidato a juez de distrito? Como te digo, ingresé con ese propósito. En el Poder Judicial Federal ocupabas una antigüedad de 5 años para empezar a hacer los concursos para aspirar al cargo de juez de distrito. El estudio siempre ha sido algo que me ha fascinado. Entonces ya traía la formación, creo traer una formación académica amplia, y estaba haciendo mi tiempo. Llega esta reforma y me salqué la tómbola, ¿no? ¡Wow! Entonces, digamos que tú estabas de acuerdo con la reforma del Poder Judicial, de cierta forma. Bueno, yo creo que hay un principio que aplica a todas las personas. Los cambios nos incomodan. Sí. Sí. Yo reconozco que sí, efectivamente, yo considero en cierta forma que el sistema que existía era bueno, ¿sí? Era importante. Había una cuestión muy interesante que decían: el juez se debe a sí mismo. Porque al triunfar después de un concurso de oposición en el cual participa un gran número de personas altamente preparadas y quedar en un cargo, claro que es un logro infinito. Y la persona decía, bueno, me debo a mí mismo, ¿va? ¿Como a mis logros? Logro personal. Y eso era parte de la independencia judicial. Sin embargo, ahora nos cambian este paradigma y nos dicen, bueno, te vas a deber al pueblo. Al final del día, un juez es gobierno. Es una parte del gobierno menos visible que los otros órganos de gobierno, que un poder ejecutivo que administra recursos públicos, ejerce programas, que un poder legislativo que genera leyes y tiene que dotarlas de un presupuesto para que puedan ser eficientes. Sí, claro. El Poder Judicial dirime controversias. Generalmente dirime controversias entre particulares y también entre autoridades y particulares. Y en casos especiales, como en el Pleno de la Corte, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que son controversias entre autoridades. Sí, claro. Entonces, es un poder menos visible, pero no deja de ser un poder. En esta reforma, pues, los otros poderes, con las facultades que se le otorgó mediante el voto popular, decidieron que la forma de estar en el Poder Judicial era distinta. ¿Sí?
Y pues es constitución, es ley. Claro. Yo reconozco, yo estuve en desacuerdo, protesté contra el inicio de la reforma. Sí, como que era un cambio de paradigma muy choqueante para todos, ¿no? Lo es, y los resultados los vamos a ver no ahorita, los vamos a ver después. Por eso yo creo que la ciudadanía se le han brindado los medios, aunque la difusión es insuficiente, de que verifiquen quiénes somos los candidatos, qué trayectoria tenemos. Hay algo, yo sí sentía que hacía falta una reforma. Okay. El Poder Judicial, en todas sus instancias, era un poder cerrado. Sí. Yo lo padecí en esos concursos de oposición donde quedaba bien colocado y privilegiaban a otras personas con el argumento, ay, es que tiene carrera judicial. Y claro, estaban en una posición más abajo que yo había quedado, ¿no? Entonces, fue cuando... ¿En la posición de conocimientos? A motivo de esos concursos en el Estado se formaba una lista. Esa lista iba en función del puntaje obtenido. Entonces, con todo y las cuestiones internas, pues me colocaban en una determinada posición, no recuerdo ahorita. Cuando llegaba la designación por el Pleno, ellos decían que era facultad discrecional, que no lo es, y No tengo un amparo que lo dice. No debería. Sin embargo, bueno, vamos a respetar esa decisión, ya son cosas de historia, y privilegiaban precisamente a personas que decían, ay, es que tiene un número de años aquí en el Poder Judicial. Okay. El razonamiento, nunca decían, bueno, es que hizo estos estudios, tiene esta preparación, claro, tiene esta trayectoria, ¿no? Ay, es que tiene muchos años, es buena persona. Entonces, su antigüedad lo respalda, ¿no? Es un poder cerrado, o era un poder cerrado. Ahora se va a tener que abrir. El Poder Judicial Federal es objetivo en ese aspecto. Los concursos si eran 300 aspirantes y 10 juzgados, los 10 primeros ganaban. Okay. No había más. Y borrón y cuenta nueva, no había una lista de reserva, no había nada, se volvía a concursar. Okay. Entonces, pues ingreso hasta el Poder Judicial con esa finalidad y pues al cambiar las reglas y mi deseo de ser juez existe, ¿no? Okay. Sigue, subsiste. Y es una oportunidad que se me da. Salí en la tómbola, wow, pues hay que utilizarla. ¿Te ¿no? inscribiste? Me inscribí y quedé. No, pues qué padre. Fíjate, ¿tú qué dirías o qué pensarías con el tema de estas elecciones que se abren para ser votados, pero con el tema de la equidad de género, donde las boletas te dan la mitad de los puestos para mujeres y la mitad de los puestos para hombres? ¿Qué opinas de esa situación? Una deuda histórica nacional. Es más, yo creo que a nivel mundial, o me atrevo a decir Latinoamérica con certeza. Bueno. Tenemos una formación de una cultura, que me perdone la sociedad, pero romanista, okay, tanto en el derecho como en la religión, y en estas siempre es el hombre el que es el jefe, ¿no? Vamos desde Roma, el pater familias, desde Roma no el emperador, como en Roma cuando el emperador se convierte en el sumo pontífice cuando adopta la religión católica, ¿no? Entonces esa tradición, ahí viene en el derecho romano, en el derecho francés, en el derecho español y en el derecho mexicano. Entonces es una deuda que realmente tenemos con el género femenino. Parte de los protocolos de perspectiva de género yo creo que tienen su fundamento en esa cuestión, porque hay una herencia, me voy a poner muy técnico, voy a enfadar a la gente, hay una herencia positivista en nuestro derecho de juzgar de manera del positivismo, que desde 2011, 10 de junio, ya tenemos derechos humanos, todavía la costumbre nos sigue llevando a juzgar con positivismo. Entonces dicen, bueno, hay que hacer los protocolos, léete los protocolos, estudia protocolo de perspectiva de género, de la niñez, de la ancianidad, hay que meterlo, porque ahorita los ancianos es una población vulnerable. Y está creciendo en México la población de adultos gracias mayores. a Dios, podemos tener una perspectiva mayor, pero también empezamos a mermar nuestras capacidades. Claro. Y hay leyes tan frías como las mercantiles o las fiscales que nos pueden comer a esa edad. Entonces, y las mujeres, pues es otro grupo que era tradicionalmente rezagado, los techos de cristal, pisos pegajosos, todo ese tipo de cosas. Es una deuda, es positivo, es necesario. Pues sí. Eso es lo que pienso. No, pues qué padre que escuchemos a más hombres como tú con esa mentalidad.
Y, por ejemplo, ¿tú qué opinas de la reforma estructural que se hizo para todo el Poder Judicial? Con aparte de lo que es la selección de jueces, toda esta reforma que se hizo, ¿qué opinas de ello? Mira. O que se espera, ¿verdad?, del Poder Judicial. Sí, se espera, yo creo que un cambio en el ejercicio de la función. Esta reforma, cuando ya la veíamos encima, yo me puse a investigar un poco, ¿no? Y tiene un fundamento teórico. El fundamento real es que era solamente la Suprema Corte de Justicia la que iba a ser votada popularmente. Sin embargo, esta controversia entre poderes, entre los titulares de los poderes, pues nos llevó hasta donde estamos, al máximo, a sustituir no nada más al Poder Judicial Federal, no nada más a los ministros, no nada más a magistrados, jueces, también a los órganos de justicia del fuero estatal. Entonces, yo siempre he pensado que el derecho opera como un péndulo. En un momento vamos a la máxima libertad, ahí lo tenemos en el sistema de justicia penal, ¿no? Nadie va a prisión preventiva más que con ciertas condiciones. Sí. Y ahí venimos de regreso, vamos a reformar el 19, este delito, y ahora este, y ahora este. De esta misma manera, creo que aquí la intención pues era un poder cerrado. Digo, si vamos a históricamente, la Corte de los Ministros eran designados por el Presidente de la República. Después en 94 se reforma Zedillo. Bueno, los propone en terna y los designa el Senado. Ella por medio mayoría participa, otro poder. ¿No? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la solución cuando la terna la reprueban en un cierto número de ocasiones? Volvemos al Presidente de la República. Sí. Con todo respeto, el Presidente de la República representa una democracia votada, pero pues bueno, el Poder Judicial tenía que tener eso. Sin embargo, este tema que nos vamos a elección popular, hay ciertos objetos que se han tratado de abordar. El 70% de los candidatos tienen carrera judicial, de alguna u otra manera. No todos en el Poder Judicial Federal, pero tienen carrera judicial. Entonces, hay muy buenos candidatos. No quiero decir que haya malos, simplemente hay unos mejores que otros. Y algunos que entienden un poquito más este tema del porqué de la reforma. Claro. Y por ejemplo, ¿tú qué opinas o qué rescatarías del actual Poder Judicial como actualmente lo conoces, que dices, esto sí funciona y seguirá funcionando, ¿no? La eficiencia. Hay personas ahí sumamente eficientes. El personal. El personal, hay gente que ha dejado su vida atrás de un escritorio, ha dejado su familia, ha dejado su derecho a divertirse, a ser feliz, y han aprendido a ser felices trabajando. Y la aspiración siempre a la excelencia. Hay muchísimo personal que eso es lo que busca. Ok. Sí, te lo creo. La verdad que yo creo que cualquiera que conozca personal del Poder Judicial nos consta que la gente ahí está obviamente capacitada y se la viven trabajando para resolver y poder llevar a cabo todo esto del Poder Judicial. Y por ejemplo, José Ángel, ¿tú qué nos dirías de hacia dónde crees que vaya la justicia en México con todo esto que está pasando? Vamos, ¿desde dónde quieres que te lo diga? ¿Desde la perspectiva de la persona o desde la perspectiva de un poder? Digo, hay varias formas de responder esa pregunta. Desde la perspectiva de la persona, creo que estamos en una grave deuda también con hacer efectiva la máxima del acceso a la justicia. Hace muchos años hay un principio de la función jurisdiccional, creo que es emitido por la ONU, y dice que un determinado 1 punto y tantos % del presupuesto anual de egresos de un país debe destinarse al Poder Judicial. Sí. Nunca lo hemos cumplido. ¿Y qué pasa? Y dicen que cuesta mucho la justicia. Bueno, vamos a pensar que el derecho es la mejor manera de resolver un conflicto, es la mejor herramienta que ha inventado la humanidad como alternativa a la guerra. Okay. ¿Sí? Yo creo que una razón fundamental de crear un Estado como organización política es que la gente ocupaba protección y justicia. ¿Qué es la justicia? Es dar a cada quien lo que le corresponde, conforme a qué, como fue la definición de las leyes. Entonces, tenemos órganos de justicia, son caros, pero ocupamos más, porque por eso es ineficiente. O sea, decimos, tenemos acceso a la justicia. Sí, trata de presentar una demanda así de sencilla. Tenemos grandes esfuerzos, ¿no?
la ley de amparo, las demandas por comparecencia en caso de incomunicados, etcétera. Pero cualquier otro tema es complicado. Y yo recuerdo, me van a decir retrógrada, ¿no? Pero cambiamos la justicia de paz por la justicia por acuerdos. Pero para que pueda darse un acuerdo se ocupan 3 cosas: economía, voluntad, y que queramos cumplir. O sea, sí, si no se va a quedar la mitad del entonces, acuerdo, ¿no? Ajá, o sea, es muy buena la justicia por acuerdos, pero ocupamos esas condiciones. ¿Y qué pasa cuando no llegamos a eso? Ave y demanda. Ok, tengo una deuda de 100, una persona le renté un cuartito de 100 pesos, yo soy la señora Petra y le renté un cuartito a un albañil en 100 pesos que nada más sé que se llama Juan. Juan me deja de pagar, se empieza a tomar, empieza a drogarse, ahí está, yo lo quiero sacar, voy con un abogado, me dicen el contrato. Para acceder a un juzgado de primera instancia, contrato de arrendamiento por escrito, no lo tengo. Señora, un preparatorio, medio preparatorio, va a la Defensoría Pública. No, pues ya te llevaste un chorro de Hay tiempo. 200 personas esperando atender una demanda. Tenemos una deuda histórica también con el acceso a la justicia. Te lo pregunto porque realmente la pregunta va en torno a, se supone que esta reforma y todo esto, los candidatos, me imagino que es parte del argumento para que se llevara a cabo es, México necesita mayor justicia, ¿no? Esto se va a mejorar, la justicia se va a mejorar con que elijamos a los jueces. ¿Será verdad? Se va a democratizar. Es algo que no lo concebíamos. Vamos a cambiar un sistema de meritocracia a un sistema democrático. Okay. Yo creo que la cultura del voto es algo importante que tenemos que aprender como nación. Y en esa cultura del voto vamos a poder elegir a los mejores y eventualmente o descalificar a los que no tengan ese perfil. Tristemente la carrera de Derecho, afortunadamente es cursada por mucha gente que tiene esa vocación, pero tristemente hay otras personas que entran con otros fines, ¿no? En algún momento que di clases me tocó algunas personas que decían que ellos querían estar a esto porque pues iban a ganar mucho dinero. Yo pensaba retirarme a los 40 años y mírame. Pero no sabían que iban a trabajar tanto. No, y la verdad me gusta, ¿no? Creo que pero sí un país más justo no nada más es desde el Poder Judicial, es desde otras estructuras de gobierno. Y creo que parte de eso sería dotar a los poderes judiciales del presupuesto que merecen, pero también supervisarlos adecuadamente para que funcionen correctamente. El Poder Judicial Federal ha explotado al máximo sus recursos. Hay mucha saturación, pero ¿por qué? Pues porque crece la población, crecen los demás órganos de gobierno, pero no crecen los poderes judiciales, ni las procuradurías de justicia. Sí, que es la base de muchas cosas, del sistema ¿no? Es penal, donde empieza, pues, a final o los sistemas de defensa a la protección a la familia. O sea, la justicia es un poder que no reditúa un ingreso al gobierno, es un egreso, es una carga. Okay. A lo mejor con esto ya estoy ganando la no elección, ¿verdad? Pero pues, tengo que decirlo, o sea, es claro. la realidad. Entonces, pues sí, van a entrar elementos bien valiosos. Y hay gente muy valiosa en el Poder Judicial Federal. Pero también creen más órganos de justicia y creen órganos en los cuales sea justicia verdaderamente simplificada, que pueda llegar Juan de la calle y decir, oiga, ¿sabe qué? No me pagaron la renta, o ¿sabe que tengo un problema de custodia? Mi esposa no me quiere dejar ver a mi hija porque se enojó conmigo. Y la justicia familiar existe, pero está saturada, está rebasada en capacidad. Sí. Y los estados así lo están, fui litigante mucho tiempo y lo sé. La justicia penal también está saturada porque le apostamos mucho al tema de la justicia por acuerdos, pero no crecieron las procuradurías, no crecieron de tamaño. Y la economía, pues muchos de los problemas de la nación tienen origen económico, ¿no? El ingreso. Hay lugares donde hay una disparidad económica terrible, ¿no? Hay personas con muy poco ingreso y personas con mucho ingreso. Sí, claro. Y la justicia tiene que ser para todos. Pues sí, eso es un tema complicado. Pero, por ejemplo, tú que si la gente llegara a votar por ti y ganar las elecciones, ¿tú qué harías para mejorar el sistema desde tu trinchera, desde ese juzgado? ¿Qué harías para mejorar esa En principio, situación? trataría de compartirles a mi personal, que deben ser empáticos. Mira, cuando eres litigante o cuando es un órgano diferente que no es el Poder Judicial, te das cuenta
del penar que algunas personas sufren para llegar a presentar una demanda. El problema, acá es un ¿no? órgano sumamente técnico. El juicio de amparo es un procedimiento sumamente técnico. Dicen, ay, no, está muy lineal, y presenta la demanda, y tantos días para el informe, y tantos días para la audiencia. Sí, pero para llegar a presentar una demanda tiene que estar bien formulada, ¿no? Entonces, a veces estando atrás del escritorio no visualizas o entiendes las vicisitudes que tuvo que sortear una persona para llegar con un abogado, claro, que le firmara un escrito. Y la empatía es la base de la creación de los derechos humanos. Entonces, nosotros como órganos de justicia debemos tratar de ser lo más empáticos posibles. Claro, tenemos unas normas que no podemos dejar de observar, claro, pero también debemos de ser un poco flexibles para que la gente por lo menos tenga su día en la corte. Sí, no ver a las personas a través de un documento, ¿no? Sino ver como personas que hay detrás de esa demanda realmente. Sí, pero eso sería una parte de lo que trataría de hacer. Segundo, en función de cuál es el motivo de la demanda o la queja, en función de eso emitir la sentencia. O sea, que el lenguaje sea claro. Ya tenemos desde hace mucho tiempo la directriz de hacer sentencias de lectura fácil. Uh-huh. En la práctica no se da tanto. Y tú le vas a dar una sentencia a una persona que va a tener que ir a un abogado para que se la traduzca. ¿Por qué crees que no se da? O sea, ¿no es más fácil hacer sentencias cortas o qué pasa? Si no estás acostumbrado, claro. ¿O que es no. La costumbre de los juzgadores? O sea, incluso como abogado, desprenderte del lenguaje técnico no es fácil. Sí. Ahora, redactarle una cartita a alguien no es fácil. Pero si es una sentencia con lenguaje sencillo, muchas personas la van a entender. Ahora, si es una sentencia en la cual es una sentencia de tipo penal, debería, o familiar. Por ejemplo, precisamente ayer exponía un tema, ¿no? de un asunto que llegó a la Corte el 18-2020 y platicaba con un grupo de abogadas de la ciudad de Tecate y les decía, un concepto de violación en amparo fue inoperante, pero fue porque de la lectura de la sentencia entiendes que el abogado no recurrió a la admisión de pruebas, pero tú crees que el abogado le iba a decir a la persona, ¿sabe qué? Esto no lo estudiaron porque yo me equivoqué, porque se me pasó algo, ¿no? Entonces tú en una sentencia debes ser así. Y para empezar el tema, un argumento inoperante, pues ya dejaste a la gente en blanco. ¿Ya? ¿Qué significa inoperante? Oiga, es que le admitieron, sí, pero pues no lo hiciste valer. O sea, creo que debemos de cambiar esa cultura. Uh-huh. Es muy bonito el lenguaje técnico, es excelente, pero tienes que saber en dónde lo vas a emplear y dónde no. Claro, si le vas a contestar a un fiscalista, pues entonces sí, no. Saca pero para toda quién la es la sentencia, pero si es un asunto en materia familiar, en materia penal o incluso en materia civil, en ciertos casos, pues trata de emplear un lenguaje facilito de entender. Sí, la justicia debe ser para todos, pues. Parte del acceso a la justicia, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, tú, ¿qué consideras que, o cómo le dirías a la gente que todavía siente que no sabe si quiere ir a votar este 1 de junio? ¿Por qué los invitarías a participar? Desde Grecia votamos, ¿no? Desde Grecia votamos. Al igual que el derecho, la votación, el voto popular es la mejor alternativa que tenemos para decidir nuestra forma de gobierno, que quienes queremos que estén al frente. Que después nos veremos o no equivocado, pues será cuestión de valorarlo. Pero en principio, si no lo ejercemos, ¿cómo nos podemos quejar? No sé, de repente yo veo muchas personas que no sé, como que no están animados, lo ven tan lejano, esto de elegir jueces. Claro, porque el 5% de la población mexicana tiene alguna vez contacto en su vida con un juez. Imagínate. Y de ese, el 2% con un tribunal o juez federal. ¿Y de ese cuántos ganan, no? Sí, y por eso yo digo que somos más los buenos que los malos en México, en toda Latinoamérica. Porque hay muy poquitos órganos de justicia, muy órganos de procuración muy pequeños. Entonces la mayor parte de la gente nos portamos bien, le tenemos miedo a la ley o miedo a Dios. Hay algunos ahí que no, no nos ¿verdad? pasa nada, ¿no? Hay algunos que no, pero sí, claro. Creo que la mayor parte de la gente es así. Sin embargo, te voy a hacer una analogía que ya la dije en una publicación que hice. Cuando vas a un hospital no vas porque quieres, vas por una emergencia.
¿Y quién quieres que sea tu médico? ¿El mejor que tengan o el que llegó ahí? En el caso de los tribunales es lo mismo. Tienes que buscar quién sea el mejor juez que te va a atender. También existe el deber de la persona de buscarse un abogado. A veces a la gente no nos gustan los abogados que nos dicen lo que es. Queremos un abogado que nos diga lo que queremos. Igual que a veces buscamos un médico que nos diga que nos vamos a aliviar con una aspirina, ¿no? Pero creo que un juzgador debe ser así. Pues debe ser alguien que tenga esa visión, esa búsqueda de empatía y ese afán de estudio. La sentencia de ayer que expuse se hubiera resuelto en contra si aplicamos un sistema positivista. La Suprema Corte trajo en juego una serie de derechos fundamentales de las personas y gracias a eso la dictó a favor. Okay. Bueno, en contra de quien pedía aquello, ¿no? Entonces un juzgador tiene que tener esa visión. Si un juzgador, yo me formé en el positivismo. Sí, positivismo es de que las cosas a rajatabla, ¿no? Como dice la ley, nomás, sin ver y después me el contexto, como dicen los jóvenes. Sí, me tomó tiempo entender el naturalismo. En el naturalismo, voy a tratar de explicarlo, ya me fui en rollos. No, algo sencillo. Me va a matar tu audiencia ahí. Algo sencillo, por favor. Ok, en el positivismo el Estado está al centro del derecho. El Estado dice qué te da y qué te quita. Okay. Y no hay manera de cuestionarlo. En el naturalismo, la persona está al centro de la esfera del derecho. Y el Estado nada más puede limitar esos derechos, pero debe protegerlos, respetarlos, claro, y hacerlos, mejorarlos. Entonces, ese sistema permite que una norma que atenta contra un derecho de una persona, esa norma sea derrotada, sea anulada por un juez. Claro. Eso fue lo que hizo la Corte en ese asunto. Está muy bonito, la verdad. Ahora que he andado en esto, buscando foros, porque la verdad es complejo encontrar foros, pues me he tenido que chutar 3 temas, ¿no? No, pues está la justicia, esta sentencia que se llama afiliación por solidaridad humana, y el otro tema, Dios mío, me van a castigar, la invención de los derechos humanos. Pero fíjate que es parte de lo que aquí en Cafeteando Derecho le decimos a todas las personas que nos ven, lo importante que es, por ejemplo, lo que tú decías del positivismo y el justnaturalismo. ¿Qué es más importante o qué ustedes pensarían? ¿Quién debe de estar en el centro de las cosas? ¿El Estado o los ciudadanos? Volvemos al tema del péndulo. Pues yo creo que los ciudadanos queremos estar en el centro, ¿no? Pero fíjate qué ha pasado, ¿no? O sea, siempre hay un péndulo. Siempre hay un péndulo. Tal vez ahorita el péndulo se fue al naturalismo. Okay. Pero ahí viene poquito de regreso, poquito a poquito. Pues hay que aprovecharlo mientras estemos siendo en el centro, y por eso tenemos que ir a votar. ¿Y qué te parece si nos dices en qué boleta estás, cuál es tu nombre, tus datos para la gente que quiera votar por ti? Me voy a dirigir a tu audiencia. Por favor. Con permiso. Yo soy José Ángel Bustamante Arbizu, soy candidato a juez de distrito en materia mixta por los municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. Mi número es el 15 en la boleta amarilla. Muchas gracias. Y pues que voten por ti. Pero todavía esto no acaba, fíjate. Tenemos un apartado aquí en Cafeteando Derecho que es la entrevista, donde también los ciudadanos hacen preguntas. Ahora sí que pasamos de las preguntas técnicas, de las preguntas legales, jurídicas, a las preguntas de todos los ciudadanos que están aquí. Vamos a revolverlo un poquito. Donde ellos quieren saber otro tipo de cosas sobre los candidatos. Va que va. Y pues no sé si aceptas el reto de contestarles. Claro que sí, con gusto. A ver, vamos a agarrar unos papelitos, vamos a empezar por uno por uno. No es mi mano santa, pero vamos. No, tú léela si gustas. De acuerdo, gracias. ¿Para qué? Ahí saqué 2. Ah, está bien, ahorita contestamos el otro. Ok, ¿en qué se basan para dar un fallo? Bien, bueno, no soy juez. ¿Pero en qué te basarías? Bueno, primero tienes que ver los hechos. Ok. Luego tienes que ver las pruebas. Luego tienes que analizar cuidadosamente si hay alguna cuestión de desigualdad, asimetría, alguna cuestión que te faculte ver el tema de una forma de diferencia, como está planteado, una cuestión de perspectiva. Si no la hay, pues entonces ya empiezas el estudio. Muchas veces en la prensa se distorsiona el ¡ay, absolvieron! O X o Y. Sin embargo, uno tiene que juzgar en base a lo que sucede dentro del juicio. Ya no voy a decir dentro del expediente porque hay juicios orales ahora. Sí. Y el juez tiene que estar presente en el desahogo de las pruebas. No puede decir, ay, creo que este testigo mintió. Pero sí puede decir, mira, este testigo
no declaró respecto a esta circunstancia y este sí lo hizo. En función de eso vas a resolver. Tienes que desprenderte de cualquier creencia interna que tú tengas tener sobre el asunto y de cualquier influencia externa que puedas sentir. Tratar de ser muy imparcial. Esa es la imparcialidad y la autonomía. Entonces, sobre eso tienes que emitir tu fallo. Pero también tienes que ser consciente de que, ok, le vas a dar la razón a alguien, pero el derecho nada más se debe dar en la medida de lo que se necesita o lo que se resuelve la litis. No debe ser abusar del derecho. Okay. Si de alguna manera puedes modular, por ejemplo, el caso de los intereses, ¿no? Que le ponen el pagaré, son extra, no sé, 20% mensual, ¿no? Y está hablando de una deuda de 120% anual. Pues tú tienes que irte a analizar si esos intereses no son excesivos en función de los índices que publica los bancos, que utilizan los bancos y los exenos. Tienes que modular. Tienes que tener cuidado con muchas cosas. Tienes que tomar factores y dictar la sentencia en la justa medida de lo que se ocupa y resolver en la justa medida de lo que corresponde. Wow, y así es más o menos el trabajo de un juez. Así es. No, pues muy interesante. Pues aquí tienes, ya sacaste otra de default. A ver, vamos a ver qué más te preguntan los ciudadanos. ¿De qué manera se está preparando para cumplir con las obligaciones del puesto que busca? Estoy buscando el voto. No, no es cierto. No, la verdad es que creo que ha sido un proceso de formación. Son 30 años de ejercicio profesional. He leído mucho, he estudiado mucho. He seguido la trayectoria de personas importantes, buscado mejorar, procurado siempre la excelencia. Creo que nunca que es inalcanzable, pero siempre es perseguible. No sé, dice un libro hace unos años, leí un libro de Raúl Carrancá, pero no el penalista, el hijo, que también creo que es penalista, y decía que la injusticia es algo que una persona siente internamente cuando ve un acto injusto. Creo que si se tiene ese deseo, se puede procurar ser buen juez. Wow, qué padre. ¿Quieres? Bueno, no quieres. Otras preguntitas, porque todavía nos hacen falta. Trabajé para estudiar los fines de semana, viajaba de Ensenada a Tijuana durante 4 años y medio. Estado? Sí, yo soy baja californiano orgullosamente. No nací en los algodonales nomás. Muy bien. ¿Cuál es la principal diferencia que tiene usted con respecto a los demás candidatos? Honestamente, somos muchos, no los conozco a todos. Yo lo que les puedo decir es que tengo esa experiencia tripartita, y tal vez cuádruple, ¿no? Porque también pues he sido actor, demandado, bueno, más bien no he sido actor, nunca he sido demandado, he sido víctima de delitos. Y el sistema de justicia penal pues no ha podido otorgarme la razón. Entonces es algo que tenemos que aceptar como abogados. ¿Sientes lo que la gente cuando no hay justicia? Pues sí, cuando no lo puedes alcanzar, a veces porque no tienes pruebas, ¿no? Pero he sido abogado también de personas de muchas materias penal. Inicialmente cuando fui defensor de oficio, incluso llevé algunas defensas penales y luego me cambié, me fui a ser abogado de víctimas y ofendidos. Y cuando mutó el sistema actual, adversarial, y que lo estudié, tuve la suerte de estudiarlo antes de que entrara en el país, me di cuenta que era un sistema que ocupaba mucha inversión. Ocupábamos un policía a cada esquina y una cámara a cada media cuadra. Entonces dije, híjole, si sigo siendo abogado de víctimas y ofendidos, lo único que voy a vender son frustraciones. Qué triste. No estoy en contra del diseño, es muy bueno, pero volvemos al tema, ¿no? Presupuestal. Entonces, pues tengo también esa perspectiva como abogado en materia familiar, en materia civil, en materia agraria, en materia administrativa un poco. También ahí en algún momento he tenido esa experiencia. Creo que la única materia que tengo un poquito de falencia es la laboral. Honestamente lo hice muy breve tiempo, pero era muy absorbente porque en aquel entonces pues tenía uno que ir a la junta todos los días para ver la lista, ¿no? No se publicaba, no se difundía y ahí jugaban truquitos los presidentes de las listas cuando, acá estaba, mira, publicado, hasta acá hasta atrás y no lo viste, ¿no? Híjole. Entonces ahí la laboral, la verdad, en aquel momento sí que no, ahora es un sistema transparente, ya forma parte del Poder Judicial. Y fiscal, pues no, la verdad no lo he practicado. Mis respetos para los que lo hacen. Entonces tengo esa visión también de litigante, de funcionario. Pues estuve en el ayuntamiento, cuando estuve de coordinador de jueces calificadores, supervisaba jueces, pero también cubría sus turnos, porque para
Para supervisar a alguien jefe. tienes que conocer qué hacen. Entonces ahí te llegaban los detenidos así, sin filtros. Bueno, el filtro de la policía, ¿no? Pero peleándose con el policía. O te llegaba la gente con la queja directa, ¿no? Contra el vecino, contra el policía, etcétera. Entonces ahí lo recibes, ahí sí es justicia de banquillo. Y pues acá ahora el Poder Judicial Federal me dio una perspectiva del profesionalismo, de la excelencia, del estudio profundo y de andar corrigiendo puntos y comas y acentos. Sí. Entonces creo que tengo todo eso y que es un plus a lo que otros compañeros, yo sé que he visto otros programas, hay compañeros que han sido litigantes, catedráticos, están en cátedra muy poquito, la verdad, te consume mucho tiempo y siempre, afortunadamente, la vida me ha dado mucho trabajo. Entonces veo que hay compañeros catedráticos, compañeros litigantes, compañeros de causas sociales y personas que han estado toda su vida en el Poder Judicial Federal. Bueno, yo tengo un poquito de todo eso, entonces yo soy mixto. Ah, no, Soy pues muy mixto. padre. Muy bien. Si quieres unas 2 más, porque vamos a hacer 5. Híjole, Ya sacaste las 2, ¿eh? A ver, ¿tiene alguna meta en especial que cumplir profesionalmente? El sueño de ser juez. Y si no lo soy, bueno, pues quien lo sea, que sea una persona de excelencia. Ok. Si no es esta, será en la siguiente. Así es. Escribir libros decía cuando iba a cumplir 40 años, pero no, ya terminé mi tesis de maestría, mi ensayo de especialidad, pero mi tesis de doctorado, la verdad, me metí en un tema muy bueno. ¿Cuál es su experiencia en el aire? Híjole, otra vez. Esta ya la contesté, ¿no? Bueno. Experiencia en el aire, creo sí, que ya la sí, ya. contesté. ¿Quieres agarrar una en vez de esa? Última, a ver si. Vamos a ver. A ver, ahí está muy pesada. Una solita. A ver, esa está larguita. Dice, ¿cómo tendrá un control de la correcta aplicación de las leyes con el tiempo reducido? Eficientando el tiempo. Yo creo que lo peor que puedes hacer cuando tienes un tema complicado por resolver es sentarte a no hacerlo y mortificarte porque no lo empiezas. Cuando tienes una labor intensa que hacer, lo mejor que es empezar y terminar y con lo que sigue. También ese otro sistema, ¿no? De que como en la escuela, primero las fáciles y luego las difíciles. Bueno, pues las fáciles sácalas. Ahora sí vamos a entrar a la difícil, pero no las sueltes hasta que no la termines. Claro. Digo, son técnicas. A lo mejor no soy no tengo una maestría en educación, pero tengo una experiencia empírica de. Y luego hay otra que pasa muy que los litigantes sufren. Los litigantes son sujetos a un término, son fatales. Los tribunales ven la manera de mandar un poquito más allá el asunto. Hay formas de aventarlo el siguiente mes. Y la consecuencia del litigante es que se le acabó el derecho, se le acabó el término para incorporarse, etcétera. Sí. Y el tribunal, pues no pasa nada, ¿no? Se supone que técnicamente debería de sancionársele, llamarse la atención. Sin embargo, pues son temas de eficiencia y ciertamente están rebasados. O sea, yo creo que hay pocos tribunales en el país que no estén rebasados. Claro. Pues muchas gracias. No, gracias, Tilis. José Ángel, por aceptar el reto de venir aquí a platicar con nosotras, con todas las personas que ven Cafeteando Derecho. Pues de verdad las personas están interesadas en conocer a los candidatos como tú. Gracias, que estén interesados en todos, por favor, y sí, vayan a votar, hagan este ejercicio. No votar nos puede conducir a cosas muy no deseadas. Votar es nuestra manera de manifestarnos. Claro, informarnos es importante al final de cuentas. No es una elección fácil porque nos va a tomar tiempo y nos va a tomar ser responsables, creo, a todos. Pero pues a lo mejor es la primera de muchas más que van a continuar. Entonces pues hay que empezar, ¿no? Pues la más difícil. Sí, te agradezco infinitamente que estés haciendo esta labor social de difundir. Es muy importante concientizar. Sabemos que siempre el abogado es alguien como ajeno, pero somos personas así como todas las demás en esta sociedad. La diferencia es que pues estudiamos esta carrera, nos gustó, la amamos y seguimos ejerciéndola. Así es. Pues si gustas despedirte de nuestra audiencia y recordarnos otra vez el puesto, tu nombre, el número que tienes y pues que voten por ti. Muchas gracias. Pues como les dije, soy José Ángel Bustamante Arbizu, candidato a juez de distrito en materia mixta por Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito. Les deseo una muy buena tarde, voten por mí y si no votan por mí, voten por otra persona, pero busquen, identifiquen bien. Acuérdense que el más popular es el mejor.
Muchas gracias. gracias. Y pues esto fue Cafeteando Derecho, la entrevista con Sara Chávez. Agradecemos la hospitalidad de Café El Moreno aquí en Otay Constituyentes, pues ellos hacen posible que estas entrevistas de Cafeteando Derecho salgan de manera bonita. Muchas gracias, Café El Moreno, y vengan a visitarlos, hacen un rico café latte.